Hola, buenos días, ¿cómo está? Me da muchísimo gusto saludarle, gracias a Dios que podemos estar aquí juntos, listísimos para aprender acerca de la palabra de Dios. Si es la primera vez que usted está con nosotros, queremos estudiar la palabra de Dios juntos. Ese es nuestro propósito. No nos interesa escuchar buenas palabras de hombres, nos interesa escuchar lo que dice su palabra. Y si usted ya se congrega con nosotros, pues vamos a estudiar juntos. Estamos por iniciar una serie, una nueva serie que vamos a estar estudiando. Ahorita le voy a decir cómo se llama la serie, pero estamos estudiando acerca del libro de Efesios. Es un libro hermosísimo. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de leer el libro de Efesios? Es un libro delicioso, disfrutas muchísimo. El libro de Efesios habla mucho, es un libro que nosotros lo conocemos como las epístolas de la prisión o las epístolas de la cárcel, porque es un libro o una carta que fue escrita por Pablo en la cárcel, por eso se le llaman las epístolas de la cárcel, ¿verdad? Okay. Fue escrito por Pablo estando en la cárcel, y el principal objetivo que tenía Pablo al escribir estas cartas era hablar acerca de los problemas que estaba teniendo la iglesia de Efesios. Había situaciones de falta de unidad. Hay que recordar que en ese momento en la iglesia estaba conformada por judíos y por gentiles. Ya los gentiles estaban siendo añadidos a la iglesia, entonces hay ahí algunos detalles y situaciones de falta de unidad, y Pablo tiene que hablar de estos temas. Pero también Pablo, y ese es el eje central de toda la carta, es cuál es nuestra nueva identidad en Cristo. ¿Qué es aquello que nosotros debemos estar viviendo si es que estamos en Cristo? Ahora que hemos nacido de nuevo, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Si hemos nacido de nuevo, Pablo explica primero en el capítulo 1 y prácticamente el capítulo 1, Pablo explica, ¿qué significa nacer de nuevo? Muchas veces nosotros decimos eso, no es que hemos nacido de nuevo, es que somos nuevas criaturas en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Bueno, ¿qué significa ser nacido de nuevo? ¿Qué es lo que implica? ¿Y cuáles son, qué es lo que genera, cuáles son las consecuencias de ese nuevo nacimiento? Ese es el eje central del libro de Efesios. Precisamente por eso vamos a iniciar una serie basada en el libro de Efesios, y esta serie se llama ¿Qué espera Dios de mí? Vamos a estar estudiando esta serie, qué es lo que Dios espera de nosotros, y vamos a aprender qué espera Dios de mí, y vamos a buscar responder esta pregunta con diferentes respuestas dependiendo del capítulo que estemos estudiando. ¿Qué es lo que espera Dios de mí? El día de hoy vamos a basarnos en el capítulo 1, vamos a basarnos en Efesios capítulo 1 y vamos a contestar ¿qué es lo que espera Dios de mí? De acuerdo al libro de Efesios hay muchas otras cosas. Usted ayúdeme. ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Qué espera Dios de mí? Dígame. Amén. ¿Qué espera Dios de mí? Obediencia, sinceridad, compromiso, amor, humildad, paciencia, Vamos a estudiar Efesios capítulo 1, que dice qué espera Dios de nosotros. Acompáñeme por favor a Efesios capítulo 1. El día de hoy vamos a contestar esta pregunta con Efesios número 1, y la respuesta que vamos a encontrar de acuerdo a Efesios es en el capítulo 1, lo que espera Dios de mí es que yo sea para la alabanza de su gloria. Dios espera que yo viva para la alabanza de su gloria. Eso es algo que Dios espera de mí, que tú y yo glorifiquemos a Dios, que nuestra vida sea una forma de darle la gloria a Dios, que sea una forma de agradar a Dios. Y vamos a estudiar este tema. Es interesantísimo cómo Pablo en el capítulo 1 nos dice, ¿qué puedes hacer o quién eres tú? ¿Qué ha hecho Dios para que tú
puedas vivir para la alabanza de su gloria. Esto es algo muy importante, hermanos, que tenemos que reconocer. Tú y yo no podemos agradar a Dios así como somos. Es imposible. Dice Romanos capítulo 8 que el que no ha nacido de nuevo no agrada a Dios ni tampoco puede. No es una cuestión de decisión, es una cuestión de capacidad. No puedes agradar a Dios. Por más que hagas, no puedes agradar a Dios. Déjeme poner un ejemplo, solamente es un ejemplo, pero ayúdeme y toléreme con este ejemplo. Mis papás, Julio e Isabel, cuando supieron que yo iba a nacer, dijeron, ¿sabes qué? Queremos que este niño agrade nuestro corazón. No es que los otros dos no, pero bueno, pues se entiende que yo era la moneda de oro, ¿verdad? Queremos que este niño agrade nuestro corazón y que cada vez que lo veamos digamos, wow, es un reflejo de nuestro amor. Y que cada vez que lo veamos, ya ves, ¿sabe? La imagen romántica, como papás nos tomemos de la mano. Mira nuestra criatura, ¿ok? Y dijeron mis papás, oye, a ver, vamos a hacer una lista. ¿Qué queremos? ¿Qué necesita ser nuestro hijo? Ser, no hacer. Ser para que llene nuestro corazón. Ok, y mis papás dijeron, a ver, tiene que medir 1,88. Tiene que ser ojo verde, clarito, bonito, güerito. Guapísimo, hasta decir, basta, por favor. ¿No? Esas fueron las características que pusieron mis papás. Y ¡zas! ¡Que nazco! Y cuando me vieron mis papás, dijeron, ¿qué dijeron? Dijeron, padre, va de nuez, va al intento 2. Ok, dijeron, a ver, mira, no es lo que esperábamos. Perdón, pero no. Mira, todavía no llegas a la estatura, ¿verdad? Pero pues viendo cómo nació, que lo entregaron en una charolita de galletas, pues no va a llegar al 1,88 y por lo que vemos, no inventes. No. Ok, entonces mis papás dijeron, bueno, vamos a hacer algo. Vamos a regresar, mi papá le dijo a mi mamá, vamos a regresarlo a tu vientre y estando en tu vientre, vamos a modificarlo genéticamente para que cuando nazca no va a medir 1,88, pero va a tener la información genética suficiente para medir 1,88. A lo mejor va a estar bonito, tierno, pero va a tener toda la información genética para que cuando sea adulto esté guapísimo. Eso fue lo que el Padre hizo con nosotros. Eso significa el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento significa, perdóname, pero que tú y yo no le agradamos a Dios. Así como cuando mis papás me vieron en este ejemplo, así como cuando mis papás me vieron y dijeron, eso es lo que le provocamos a Dios cuando no hemos nacido de nuevo. Nacer de nuevo significa, como Jesús lo dijo en Juan capítulo 3, nacer con toda la información genética que necesito, o en este ejemplo, para medir 1,88, para ser ojiverte y para estar guapísimo. Tener toda esa información genética. Entonces mis papás dicen, eso sí, ahora sí, ya había dicho, no inventes, salió re feo, pero ahora sí ya me siento satisfecho, me siento contento, es lo que yo anhelaba. Eso significa el nuevo nacimiento. Pablo, en el capítulo 1 de Efesios, explica todo este proceso que Dios hizo con nosotros en el nuevo nacimiento para que le podamos agradar a Dios. Para que así como mis papás cuando me ven, en el ejemplo, cuando me ven y dicen, ay, mira, qué bonito está, mira, qué hermoso está. De la misma manera, Dios cuando me vea, diga exactamente lo mismo que dice Job capítulo 1. ¿Has considerado a mi siervo Edgar? ¿Ya lo viste? ¿Ya viste a Abraham? ¿Ya viste a Gloria? ¿Ya viste a Israel? ¿Ya viste a Edwin? ¿Ya viste a Ricardo? Ese es el deseo del Padre,
que tú y yo llenemos su corazón. Entonces vamos a Efesios capítulo 1, por favor, y vamos a ir estudiando qué es lo que Pablo nos enseña que hizo Dios con nosotros. Está súper interesante. Sobre advertencia no y engaño, en el primer servicio llegué a la mitad nada más, no pude terminar. Vamos a esperar llegar un poquito más adelante. Efesios capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y empieza. Primero, déjeme explicar la parte, se me olvidó, de salutación y destinatarios. Es tan importante que entendamos la salutación y los destinatarios porque Pablo enseña mucho en esta parte. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Lo primero que hace Pablo es que saluda y les dice, a ver, esta carta está dirigida para los santos y los fieles. Es muy interesante el orden, santos y fieles, lo cual sí nos enseña dos cosas. Lo primero es, de manera general, la carta no está escrita para no creyentes, sino está escrita para creyentes, para personas que han nacido de nuevo, número uno. Y número dos, la santidad es antes que la fidelidad. O déjame decirlo de otra manera, y esto es algo muy importante, y esto es algo que tú tienes que entender. Tu santidad no depende de tu fidelidad. Tú eres santo y eres llamado a ser fiel, pero tu santidad no depende de tu fidelidad. Si tú fallaste y no le fuiste fiel al Padre, no dejaste de ser santo. ¿Te das cuenta? Nos han enseñado equivocadamente que mi fidelidad mantiene mi santidad. No es así. Tu santidad es mantenida por la obra que hizo Jesucristo contigo. Pero tu santidad no depende de tu fidelidad. La santidad tú ya la tienes si es que has nacido de nuevo en Cristo Jesús. Eres santo. Entonces, mi santidad no depende de mi fidelidad, ok, pero entonces, ¿por qué me cuesta ser fiel? No sé ustedes, pero ¿a cuántos de nosotros nos cuesta de repente ser fieles delante de Dios? Ok, déjenme explicarlo rápidamente. El concepto de fidelidad. Hay varias, esto ya lo he explicado en otras ocasiones, esto no voy a tomar mucho tiempo, pero hay varias palabras en el griego que se traducen y al momento de traducirlas parecerían palabras diferentes, pero que tienen el mismo tema o que tienen la misma fuente o origen en el griego. Una de estas, por ejemplo, es la palabra creer. Esto ya lo he predicado en otras ocasiones. La palabra creer en el griego es la palabra pistius. Pistius significa creer. La traducción más correcta sería confiar hacia adentro. Pero cuando usted dice confía hacia adentro, como que se escucha, es creer. Uno de los evangelios que más habla del concepto de creer es Juan. ¿Alguien se acuerda de algún versículo en Juan que hable de creer? Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que pistius, que cree. ¿Qué otro versículo? Juan 1:12, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos aquellos que le recibieron, a los que pistius en su nombre. ¿Qué otro? En el que cree en el Hijo tiene la vida, el que pistius en el Hijo, ¿ok? Juan habla mucho de esta palabra, la palabra que más usa, pistius, creer, ¿ok? Cuando tú crees en alguien, hay un efecto natural. ¿Cuál es el efecto natural de creer? La fe. Si creer en griego se dice pistius, fe en griego se dice pistis. Es la misma palabra, diferente conjugación. Como creo en Él, tengo fe. Como lo conozco, tengo fe. ¿Qué es la fe? Nos han enseñado incorrectamente o hemos aprendido incorrectamente que fe es un ejercicio espiritual. No. Muchas veces lo que hacemos es, vamos a orar, pero ora con fe. Ay, ¿para qué me dijo que orara con fe? Ok, como si alineáramos los chakras. Ok.
Ok, tiene que ser con fe. Ok, Padre. O bien sacamos al pentecostal que todos llevamos dentro. Y en el nombre de Jesús, Padre, yo creo en tu nombre. Y yo... Eso no es fe. Se oye padrísimo, pero no es fe. Y si tú oras así, a mí me encanta también orar así. Usted lo sabe, yo soy gritón. Pero eso no es fe. ¿Qué es la fe? Es la consecuencia de creer y de conocer a alguien. Déjenme poner un ejemplo muy claro. Usted, si es padre de familia, papá o mamá, tú sabes cuando das una instrucción en casa a tus hijos, tú sabes cuál de tus hijos la va a hacer y cuál no. ¿No es así? Por favor, lavan la ropa, vaya, ponen los trastes y ponen a cocer la comida. Y yo sé, fulanito sí lo van a hacer. Fulanito están en la cama, ni lo van a hacer. ¿Cómo sabes que un hijo sí lo va a hacer y otro hijo no lo va a hacer? ¿Por qué? Porque los conoces. Y cuando llegas a casa y le preguntas a tu hijo, no voy a ventanear a mis hijos, cuando llegas a casa le digo a mi hijo, Edgar, a ver Edgar, hiciste lo que te pedí, pero hasta la forma de preguntar es una forma en la que estoy dando por hecho que no lo hizo. ¿Por qué? Porque lo conozco. Edgar, ¿hiciste lo que te dije? No, claro, lo sabía. No me extraña. Me extrañaría que lo hubieras hecho. ¿Por qué? Tengo fe en que no lo ibas a hacer. Porque te conozco. La fe es una consecuencia natural de creer. Dios, quiero tener fe. Conócelo. Porque si no lo conoces, no puedes tener fe. Y hay una tercera palabra. Creer, pistius. Fe, pistis. La tercera palabra es fidelidad. ¿Qué es la fidelidad? Cumplir. ¿Qué es la fidelidad? Estar alineado con una persona. ¿Qué es la fidelidad? Ser justo, ser leal, ser honesto con una persona. No apartarse de una persona, no negar a una persona, no traicionar a una persona. La palabra creer es pistius, la palabra fe es pistis, la palabra fidelidad es pistos. Mismo tema, misma palabra, diferente terminación. ¿Esto qué significa? Cuando tú crees en alguien y lo conoces, de manera natural tienes fe en él. Cuando tú tienes fe en él de manera natural, le eres fiel. O la persona es fiel. De manera natural, yo sé, por ejemplo, que mi papá siempre llega. Tarde, pero llega. Y mi papá me ha dicho, Edgar, aunque se me haga tarde, tú me esperas, porque de que llego, llego. Y sí es cierto. Un día lo esperé 3 horas, pero llegó. Llegó. Y, oye, ¿qué? Y sale la maestra, ¿no?, de la escuela. Oye, mijito, ¿no van a venir por ti? Sí, es que se le hizo tarde a mi papá. Oye, pero ¿no será que a lo mejor no puede? O a lo mejor no va a venir. A lo mejor no pudo avisar que... No. Yo conozco a mi papá. Va a llegar. Tarde, pero va a llegar. ¿Eso qué es? Fidelidad. ¿De dónde sale esa fidelidad? De la fe. Sé quién es mi papá. ¿Y cómo sabes quién es tu papá? Porque lo conozco. Cuando Pablo dice a los santos y fieles, lo que está diciendo es, mira, tu santidad no depende de tu fidelidad. Tú no eres santo porque seas fiel. Tú puedes fallar, tú puedes fracasar, tú puedes negar a Dios, tú puedes tener falta de conocimiento de Dios, pero tu santidad no se ve afectada. Tú sigues siendo el mismo santo cuando recibiste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, como el día que pecaste. Sigues siendo el mismo. Lo que pasa es que tú necesitas desarrollar tu fidelidad. ¿Cómo debo desarrollar mi fidelidad? Conoce al Padre, ten fe en el Padre y le serás fiel. Es una lógica muy sencilla. ¿Se da cuenta?
Ok, apenas vamos en la salutación, pero bueno, déjeme avanzar. Entonces Pablo dice, ¿dónde estoy? Ok, bendito, estoy en Efesios, santos y fieles, estamos en el versículo 1, santos y fieles en Cristo Jesús, gracia y paz a vosotros. Pablo siempre acompañaba sus epístolas con esto, gracia y paz, qué hermosísimo, gracia y paz de Dios a ti. Esta es la voluntad de Dios. ¿Sabes qué es lo que Dios desea darte? Gracia y paz. Y voy a desarrollar eso un poco más adelante. Gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Qué significa esto? Que Jesucristo nos bendijo con toda bendición espiritual. Lo que Pablo está diciendo, mira, en pocas palabras es que Dios se ha exaltado porque toda bendición posible que Dios pudiese darte, ya te la dio. Es lo que está diciendo Pablo. Alaba a Dios porque toda bendición que el Padre podría darte, ya te la dio. Y a lo mejor algunos de nosotros decimos, pues no me ha llegado. Pues se perdió en el camino, porque así que digas, guau, 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 súper bendecido, pues no. ¿Por qué estaba diciendo Pablo eso? Déjame explicarlo, porque Pablo lo explica en el siguiente versículo, a partir del versículo 4. Ok, voy a leer del versículo 4 al versículo 10. Esta porción del versículo 4 al versículo 10 es una de las porciones más abrumadoras que hay en la Biblia. Cuando tú lees Efesios 1 del 4 al 10, que es una sola frase, es una sola idea, no hay puntos y aparte, sino que Pablo lo toma como una sola idea. Es tanta la información que tú tienes que decir, a ver, espérame, déjame entenderlo, Pablo, por favor, no me lo puedes decir en otras palabras. Fíjate lo que dice del 4 al 10, Efesios 1 del 4 al 10, y ahorita lo voy a explicar. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. ¿Preguntas? Y no faltó por ahí una persona, el escriba, ¿no?, que le dijo a Pablo, perdón, ¿me podrías repetir? Ok. Yo a esta porción le llamo, por lo menos yo así para estudiarla y para entenderla, esto no es un concepto que está en la Biblia ni teológico, eso es invento mío, le llamo la bendición atemporal de Dios. ¿Ok? Déjenme explicarlo de esta manera, la bendición atemporal de Dios. ¿Por qué le llamo la bendición atemporal de Dios? En 10 minutos le tengo que explicar esto y que Dios me dé sabiduría para hacerlo. Ok, bendición atemporal de Dios. La gracia de Dios es un atributo del Padre, es un atributo de Dios. Esto es muy importante que lo entendamos. La gracia de Dios, todos entendemos el concepto de gracia. Es el favor inmerecido de parte de Dios. Muchas veces pensamos que la gracia de Dios surgió con Jesucristo. Es decir, cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, la gracia de Dios se manifestó. Pero en el Antiguo Testamento no vemos la gracia de Dios. No es así. Dios siempre ha tenido gracia. Dios no cambia. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no cambia. Es inmutable. Entonces entendemos que todos sus atributos han estado desde la eternidad. Dios, la gracia de Dios ha estado presente desde la eternidad. Dios siempre ha tenido gracia, pero Dios manifestó su gracia, o la mayor manifestación de la gracia de Dios es Jesucristo. Dice Juan capítulo 1,
me parece que es el versículo 17, perdón si me estoy equivocando, dice Juan 1 que Dios dio la ley a través de Moisés, pero Dios manifestó la gracia a través de Jesucristo. Jesucristo es la máxima expresión de la gracia de Dios, pero la gracia de Dios siempre ha estado presente en la revelación de Dios. ¿Sí me doy a entender? Ok, perfecto. Ahora, déjeme hacer una línea del tiempo para explicarme un poquito más. Imagínense que hay una línea del tiempo y al pasado yo le llamo eternidad pasada, al futuro yo le llamo eternidad futura. ¿Por qué les llamo eternidad pasada, eternidad futura? Porque Dios es eterno. Uno de los atributos de Dios es la eternidad. Mucho ojo, usted y yo no somos eternos. Lo siento. No somos eternos. Dios es eterno, nosotros no. Porque nosotros sí tenemos un principio. Somos inmortales. Sí, porque no vamos a morir, porque estaremos con Él o en el infierno, pero somos inmortales. Pero eternos no, Dios es eterno, ¿ok? Por eso hablo de la eternidad pasada y de la eternidad futura. Ok, avancemos un poquito más. En la eternidad pasada, todo esto que leímos ahorita, habla, la mejor manera de estudiarla, desde mi personal punto de vista, es entender cómo Dios ha manifestado su gracia en el pasado, en el presente y en el futuro. Ok. ¿Cómo Dios manifestó su gracia en el pasado? Dice el versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. En la eternidad pasada, Dios manifestó su gracia. ¿De qué manera? Me escogió. Desde la eternidad pasada, antes de que fuese formado el universo, antes de que fuese formado el popo, Dios me escogió. Ahora, yo sé que aquí muchos van a esperar, dale Edgar, dale, porque creen que voy a entrar al tema de la predestinación. No vamos a hablar de ese tema, mis hermanos, no vamos a hablar de ese tema, no vamos a hacer aquí el concilio de Cholula para llegar a conclusiones acerca de la predestinación, porque no lo quiero enfocar al tema de salvación. ¿A qué tema lo voy a enfocar? Dice Pablo, desde antes de la fundación del mundo, Dios me escogió. ¿Qué significa? Que Dios vio al futuro, porque Dios todo lo sabe, aunque para nosotros la línea del tiempo la vemos así, Dios la línea del tiempo la ve así. ¿Está de acuerdo? Ok. Dios desde antes de la fundación del mundo me escogió. Dijo, ay, mira, ahí hay un chavo bien guapo. O sea, yo, para que no se confunda. Ay, mira, ahí hay un chavo bien guapo, un 88, ojiverde. ¿Qué ojo? Vas a ver, majo. ¿No? Yo, desde antes de la fundación del mundo, yo lo escogí. ¿Para qué me escogió Dios? Siga leyendo el pasaje. Desde antes de la fundación del mundo, Él nos escogió para presentarnos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, desde antes de la fundación del mundo, Dios dijo, yo quiero que en el año 2022, Edgar, que yo lo he escogido desde ahora, yo quiero que él viva santo y sin mancha delante de mí. Dios manifestó su gracia al escogerme para ser santo y sin mancha desde antes de la fundación del mundo. Y esa decisión de Dios subsistió miles de años hasta llegar a mí. ¿Me estoy dando a entender? Él me escogió en el pasado. No fue aquí. Dios no fue cuando yo nací, sino fue en el pasado cuando Él me vio y Él dijo, va a nacer en 1974 un chico guapísimo y yo quiero que él sea santo y sin mancha delante de mí. Pero resulta que hay un problema. ¿Cómo puedo ser santo y sin mancha si soy pecador? Si nosotros le seguimos leyendo todo lo que hizo en el pasado Dios, ¿qué fue lo que hizo? Voy a seguir leyendo. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él,
Está hablando todavía del pasado. Versículo 5 sigue hablando del pasado. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ok. Para la alabanza de la gloria de su gracia, del cual nos hizo aceptos en el amado. Déjeme explicar esto. ¿Qué fue todo lo que hizo el Padre en el pasado? Me escogió, me determinó que fuese santo y sin mancha, es decir, determinó mi identidad, me adoptó y me hizo acepto en el amado, me aceptó en el pasado. Pero resulta que en el presente yo no puedo cumplir las expectativas de Dios. ¿Se acuerda el ejemplo que puse de mis papás? En que mis papás, cuando yo estaba embarazada, cuando mi mamá estaba embarazada de mí, dijo, ay, yo me encantaría que mi hijo midiera 1,88 y que nazco, ¿no? Ay, me encantaría que mi hijo fuera bien guapo y que nazco. Ok, algo así sucedió con Dios en el pasado. ¿Por qué? Porque Dios dijo, yo quiero que en 1974 nazca Edgar y yo quiero que él tenga una vida santa y sin mancha delante de mí y que nazco. Mi perdón, le voy a hacer una confesión. Mi vida delante de Dios no ha sido ni santa ni sin mancha. ¿Dios se equivocó? No. Simplemente Dios determinó algo que yo no puedo ser. Así como mis papás dijeron, quiero que mi hijo mida 1,88, con todo respeto a mis papás, les mando un saludo, con todo respeto a mi papá, pero yo le hubiera dicho a mi papá, papá, tú no mides 1,88, ¿de dónde querías que sacara el 1,88, papá? No inventes. O sea, con todo respeto, papi, pero ¿de dónde lo saco? No tengo la información genética, porque nadie en mi familia mide más de 1,80 para medir 1,88, papá. Y papá, perdón, pero si yo fuera ojiverde, pues mejor reclámale a mi mamá porque algo sucedió. Porque nadie en la familia tiene la información genética para que yo haya salido ojiverde. Papá, al contrario, si salgo ojiverde, ¿qué onda? Pide cuentas. Lo mismo sucede con Dios. Dios, a ver, permíteme, ¿cómo tú desde la eternidad pasada esperabas que yo fuera santo y sin mancha cuando soy un pecador? ¿Cómo tú desde la eternidad pasada determinaste que yo fuera para alabanza de tu gloria cuando mira mi vida? Estoy lleno de pecado, tengo vicios, tengo problemas, tengo defectos. O sea, perdóname Dios, ¿cómo esperas algo de mí viendo quién soy? Mi papá, ¿cómo puede resolver el problema de que yo sea de 1,88? Cambiando mi información genética. Lo que hizo el Padre desde el pasado, acompáñenme a leer, por favor. Versículo 6, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Qué significa? En Jesucristo. Es decir, en Jesucristo, sigo leyendo, en quien, o sea, versículo 7, en quien tenemos, es decir, en Jesucristo. En Jesucristo tengo redención por su sangre, perdón de pecados, y que hizo sobreabundar para conmigo en toda sabiduría e inteligencia. La única forma en la que mi papá puede resolver que yo tenga la estatura que él desea y el color de ojos que yo desea es que cambie mi información genética. Dios desde el pasado dijo, yo quiero que Edgar sea santo y sin mancha, pero hay un problema, que él no es santo y que él no tiene manchas, él es imperfecto. Desde la eternidad pasada, Dios estableció que en el presente vendría su Hijo Jesucristo, y en Jesucristo yo puedo cambiar mi información genética y ser santo y sin mancha. En Jesucristo,
Jesucristo llegó a mí, cambió mi información genética y ahora sí mido un 88 y soy ojiverde. Lo guapo ya lo tenía. En Jesucristo tengo redención, perdón de pecados, sabiduría, inteligencia y fui sellado por el Espíritu Santo. Esto que dice ahí, redención, perdón de pecados, sabiduría e inteligencia y sellado por el Espíritu Santo, ¿eso qué es? Santidad. La santidad que el Padre determinó para mí desde antes de la fundación del mundo, yo la recibí en el presente a través de Jesucristo. ¡Wow! El Padre cambió mi información genética, cambió mi ADN. Ahora sí soy un 88 ojiverde. Porque el Padre me hizo una nueva criatura. Eso es lo que Pablo está queriendo decir cuando dice, somos nuevas criaturas, somos nuevos. Ya no eres el que eras, Edgar. Ahora eres nuevo, eres diferente, pero me sigo equivocando. Porque perdón, hermano, y le tengo que volver a confesar, Jesucristo me ha dado redención de pecados, me ha dado perdón de pecados, me ha dado sabiduría, me ha dado inteligencia y fui sellado por el Espíritu Santo. Pero adivine qué, sigo pecando. Dice Gálatas capítulo 4. El niño es heredero de todas las cosas. Pero aunque es el heredero de todas las cosas, como es niño, se comporta como esclavo. Tú tienes nueva información genética, has sido perdonado, tienes la información para comportarte como santo. Pero como no has crecido en tu conocimiento, en tu fe y en tu fidelidad a Dios, te sigues comportando como esclavo. No porque seas esclavo, sino porque todavía eres un niño. Y como eres niño, no has entendido que ya eres libre, que eres una nueva criatura. Ese es tu problema. No es que no puedas, no es que Dios no te ha dado santidad. ¿Sabes cuál es el problema? Que no lo has entendido, que ya lo eres. No has descubierto tu nueva identidad en Cristo. Por eso Pablo más adelante dice, yo le pido al Padre que te abra los ojos y el entendimiento para que comprendas quién eres en Cristo. Entiéndelo, ya lo eres. Lo que pasa es que todavía no lo vives, pero Dios desde la eternidad pasada cambió tu información genética para que puedas medir un 88 y tener ojo y verde, ojos color verde. Y termino con esto, porque ya, ay padre, ¿y qué pasa con el futuro? Ya me hablaste del pasado, ya me hablaste del presente, ¿qué pasa con la eternidad futura? Con esa terminamos. Y nada más vamos a tomar 10 versículos del capítulo 1. ¡Qué padre está esto! Ok. Dice, versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Pablo en 3 ocasiones habla de misterios. Esta es una de las 3 ocasiones. Pablo está diciendo, mira, Dios nos ha revelado un misterio. Como nosotros somos bien místicos, cuando escuchamos la palabra misterio decimos, ay, sí, ay, no inventes, ¿cuál es el misterio? Pablo dice, tranquilo, les voy a decir, ¿cuál es el misterio que Dios nos ha revelado? Y empieza a leer en el versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Qué significa en la dispensación del cumplimiento de los tiempos? Eternidad futura. Es decir, Pablo lo que está diciendo es, ok, ¿por qué Dios, perdóname Edgar, yo sé que, bueno, yo te diría, yo sé que yo soy muy guapo, yo lo sé, pero ¿por qué Dios desde el pasado me escogió? Como que ¿quién soy yo? ¿Por qué me escogió a mí? Y hizo todo eso por mí. Aquí está el punto. Lo hizo, sí por ti, pero lo hizo para que en el futuro, en la eternidad futura, todas las cosas
incluyéndome a mí, esté postrado delante de Jesucristo. Todo esto aconteció con un solo propósito: glorificar a Jesucristo. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 dice que se le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese para gloria de Dios Padre que Jesucristo es el Señor. ¿Y sabes cuándo decidió eso el Padre? Desde la eternidad pasada. Y yo soy parte del plan de Dios para la glorificación del Hijo, para la gloria de Jesucristo. Y termina, ya no me da tiempo de explicarlo, pero nada más lo voy a leer. Y me da el Espíritu Santo, pero voy a continuar en el versículo 15. Por esta causa, yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo, no ceso de dar gracias por vosotros, y le pido a Dios, el Padre de gloria, que les dé sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. En pocas palabras, Pablo dice: mira, yo le pido al Padre que te abra el entendimiento. Yo le pido al Padre que tú comprendas. Y Pablo empieza a explicar que tú comprendas las riquezas de su gloria, que tú comprendas la esperanza a la que has sido llamado. Es decir, que tú comprendas, cuando dice la esperanza a la que has sido llamado, Pablo dice: yo quiero que Dios te ayude a entender para qué fuiste llamado a salvación. Que tú entiendas para qué fuiste salvado. Que tú entiendas todo lo que Dios te ha dado. Y dice: pero lo más importante, esto es lo que yo quiero que entiendas, dice Pablo. Versículo 19. Yo quiero que tú entiendas la grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Tú crees en Cristo? Sí, ok. Versículo 20. Entonces es algo que tú tienes que entender, que el poder de Dios resucitó a Cristo de entre los muertos y lo sentó a la diestra del Padre en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza todas las cosas a la iglesia. Por eso Pablo dice: tú y yo fuimos creados para la alabanza de su gloria. El propósito que Dios determinó en la eternidad pasada delante de mí es: yo quiero que Edgar, cada vez que se mueva, sea como un canto. Cada vez que se mueva, sea como un himno que todos pueden escuchar. Y cada vez que él hable, cada vez que él diga algo, cada vez que él interactúe con alguien, toda la gente puede escuchar un canto y digan: a ver, ¿cuál es ese canto? Cada vez que se mueve este cuate de 1.88 y ojiverde, escucho algo, pero ¿qué es lo que escucho? Que glorifica a Jesucristo. Y que mi vida es una vida que dice: sabes que yo sé que tarde o temprano estaré delante de Jesucristo, doblando mis rodillas delante de Él, y confesaré que Él es el Señor. Y ese es tu propósito de vida, y ese es mi propósito de vida. Por eso yo fui cambiado mi identidad, fue cambiado mi información genética. Por eso mido 1.88, en este ejemplo, por eso mido 1.88 y por eso soy ojiverde. Para poder ser para la alabanza de su gloria. No te esfuerces por ser lo que ya eres. Tú eres una persona que, si has creído en Jesucristo, vives para darle la gloria y la honra. Y ese es nuestro propósito de vida. Señor, gracias te damos porque tú transformaste nuestro propósito de vida, Señor. Tú nos diste una nueva identidad, tú nos diste un nuevo propósito, Señor, y en Jesucristo creemos que tenemos un nuevo propósito, que es darte toda la gloria y la honra, Señor. Ayúdanos a recordar que no se trata de que nos esforcemos, que no se trata de que busquemos ser lo que no podemos, sino que tú cambiaste nuestra información genética espiritual y que en ti
somos personas santas, fieles, sin mancha delante de ti, que lo único que tenemos que hacer es darte toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a que nuestra vida sea un canto de alabanza. Que nuestra vida misma te cante y te glorifique en todo momento, Señor. Ayúdanos, Padre, a creer en ti, a conocerte, desarrollar fe y desarrollar fidelidad. Porque es lo que tú esperas de nosotros. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.